El objetivo de este video es crear columnas calculadas, medidas e indicadores de desempeño o KPIs con base a un mini proyecto de facturación que se ha venido desarrollando en videos anteriores. En esta oportunidad utilizando la herramienta de Excel con los complementos Power Query y Power Pivot y con el apoyo del lenguaje DAX para la creación de las mismas, o sea, las columnas calculadas, las medidas o los indicadores que se van a estar desarrollando. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro proyecto con el que se ha trabajado en anteriores videos. Una vez abierto, vamos a hacerle un pequeño análisis cortico antes de iniciar, como para indicar o como para tener en cuenta qué llevamos hasta la fecha. En este punto habíamos creado en el documento de Excel unas tablas teniendo en cuenta el proyecto, facturación, clientes, estados, entre todas las demás tablas que se habían creado. Vamos a evidenciar inicialmente nuestro paquete de consultas que habíamos realizado. Para ese punto, no olvidemos que debemos de haber instalado y configurado las herramientas o complementos Power Query y Power Pivot. Para esto nos vamos a la pestaña de datos, mostrar consultas. Y aquí cargan todas nuestras consultas. Eh, Inicialmente, en caso de que manden algún error, tendríamos que haberlas actualizado la ruta, configurado que se tuviese acceso a la información, teniendo en cuenta de que estas son datos externos, datos que se han traído de Excel, de otros Excel, de bases de datos, de archivos planos, de archivos de texto, páginas web. ¿Cómo evidenciamos que ya están cargadas? Pues no nos muestran errores, ¿sí? Aquí en la carga de la consulta. De hecho, puedo confirmar si me paro encima de ella. Entonces me muestran la vista previa. Entonces no me muestran ningún tipo de error. Todas las consultas se están cargando correctamente. De lo contrario, me tocaría entrar a configurar cada una de ellas, tal como se hizo en un video anterior. Bien, paso a seguir. Vamos a mostrar modelo de datos. Para eso podemos hacer dos cosas. Ir aquí en administrar modelo de datos. Por acá por Power Pivot le damos en administrar. Y aquí carga nuestro modelo de datos. Una vez cargado nuestro modelo de datos, también es importante entrar a actualizar, a evidenciar que esas conexiones también funcionen. Para eso podemos utilizar la opción de tabla por tabla. Le decimos actualizar, actualizar, y él nos debe decir que se actualizó correctamente. Le decimos cerrar y él nos devuelve al Excel. Ingresamos nuevamente a nuestro modelo de datos y así sucesivamente vamos actualizando hoja por hoja. La otra forma es actualizar de una vez todo. En caso de que alguna de las hojas tengan problemas de conexión, nos mande errores de conexión, nos debemos de ir aquí donde dice conexiones existentes y aquí elegimos la tabla. En este caso, si estamos sobre la tabla clientes, entonces elegimos clientes, le decimos editar, buscamos la ruta donde la tengamos guardada, porque todo este tipo de inconvenientes surge debido a que hacemos cambios de ruta, debido a que cogemos y eliminamos el archivo, lo cambiamos, le colocamos otro nombre, la carpeta donde fue guardado el archivo la cambiamos o también le cambiamos el nombre. Entonces todo este tipo de inconvenientes suele ocurrir solamente cuando hacemos cambios de carpeta, cuando cambiamos de pronto de equipo. Entonces digamos que tenemos que tener bien configurado inicialmente esa parte. De lo contrario, tenemos que estar haciendo o hacemos inicialmente para que quede configurado el proyecto el cambio de las carpetas y que se ubique en la carpeta correspondiente. La idea es nunca moverlo, mantener toda esta información en una carpeta que no estemos moviendo, a la cual no le estemos cambiando el nombre. Vamos a cerrar porque pues ya la tenemos actualizada. Esto lo habíamos hecho ya en videos anteriores. Paso a seguir. Vamos a crear primero que todo, nuestras columnas calculadas. Para crear nuestras primeras columnas calculadas, vamos a hacerlas sobre la tabla producto. Entonces nos ubicamos sobre nuestra tabla de productos. En este punto vamos a crear una columna calculada que nos saque un descuento. Vamos a crearle un descuento a estos precios de venta. Tenemos los productos, tenemos unos precios de venta y vamos a crear la columna calculada sacándole un 2% a cada uno de estos productos. Digamos que finalmente se ha decidido
que la compañía va a hacer un descuento del 2% siempre, de manera permanente, a estos productos que tiene para la venta. Para hacer la columna calculada, nos ubicamos en la nueva columna. Hay varias formas de hacerlo. Vamos a hacerla de la forma más sencilla. Me voy a ubicar aquí y vamos a cambiarle el nombre a esta columna. Vamos a llamarle descuento. Descuento. Presionamos Enter. Nos carga la columna nueva en la cual vamos a proceder a trabajar. Nos ubicamos en la primera, bueno, no importa dónde nos ubiquemos, le vamos a dar aquí encima de ella, en cualquiera de las celdas puede ser, le vamos a dar igual al producto, el precio de venta del producto, que en este caso que está aquí, y a eso lo vamos a multiplicar por el 2%, es decir, por 2 entre 100. Le decimos entonces Enter. Y aquí nos carga el descuento que le vamos a hacer por cada una de las camisas o por cada una de las unidades. Seguidamente vamos a crear otra columna. Vamos a darle el nombre de precio de venta con descuento. Presionamos Enter. Y vamos a decir que este precio de venta con descuento va a ser, lógicamente, el precio de venta menos el descuento. Entonces va a ser el precio de venta del producto menos el producto descuento, es decir, nuestro descuento que acabamos de realizar. Presionamos Enter. Estamos haciendo uso de lenguaje DAX. Todo esto es lenguaje DAX, ¿sí? Para poder hacer este tipo de trabajo que estamos haciendo en este video o en esta sesión del proyecto. Entonces ya aquí estamos viendo automáticamente que ya realizamos dos columnas calculadas en la tabla productos, que la primera que nos genera un descuento del 2% del precio de venta del producto y la otra que nos genera ya el precio de venta con el descuento, donde restamos el precio de venta inicial con el descuento. Esta columna precio de venta con descuento la estaremos utilizando más adelante con todos los datos de nuestro proyecto para hacer nuestro ejercicio de finalmente encontrar un indicador, ¿sí? O un KPI que nos mostrará rendimiento o en este caso haremos una proyección de ventas, ¿sí? Una proyección de ventas de cada uno de nuestros productos por determinado tiempo. Vamos a tomar, por decir algo, por un año de trabajo o por un mes de trabajo. Entonces hacer una proyección de ventas y mirar de acuerdo al KPI el rendimiento que se tuvo, si se cumplió o no se cumplió. Bien, en esta parte pues concluimos que realizamos entonces un par de columnas calculadas. Y ya vamos a entrar a crear nuestras medidas. Para crear nuestras medidas nos vamos a ir a nuestro archivo de Excel. Nos pasamos a nuestro archivo de Excel, donde tenemos, pues estamos aquí en la pestaña de Power Pivot. Y aquí tenemos, si podemos darnos cuenta, tenemos las opciones de ¿qué? De medidas y KPIs. Vamos entonces a crear nuestras medidas. Vamos a crear nuestra primera medida, nueva medida. En esta primera medida lo que vamos a hacer es crear, como totalicemos por cada una de las facturas, el total de mis productos vendidos, la cantidad de productos vendidos por el valor de cada producto. Esto no lo va a hacer a manera de columna, esto lo va a hacer a manera general, a manera de medida. Si lo hubiéramos querido hacer a manera de columna, hubiéramos creado una columna calculada para esto. Pero lo que necesitamos es tener una medida de tal manera que esto nos los tome para cualquier procedimiento que hagamos en este proyecto y no que nos los tome en una única columna, ¿sí? Porque lo hubiéramos hecho tranquilamente en la columna detalle de factura, que es donde se encuentran esos datos, es decir, en los precios unitarios, además de eso, la cantidad de productos vendidos, ¿sí? Aunque sí lo podemos crear en esa tabla, pero nos va a funcionar para todo el proyecto completo. Eso digamos que es la diferencia que hay entre las medidas y las columnas calculadas. Bien, en este caso vamos entonces a crearlo en ¿qué tabla? Vamos a decir que nos vaya a quedar en la tabla detalle factura. Vuelvo y les digo que no es necesario
crearla en una tabla en particular, pero bueno, como para tener la referencia, teniendo en cuenta de que en esta tabla es donde se encuentran esos datos, vamos a crearla ahí mismo. Pero como les decía, esto va a funcionar en todo el proyecto completo y más adelante nos vamos a dar cuenta. Bien, el nombre de la medida, vamos a llamarla total. Llamémosla total. Vamos a escribirle una pequeña descripción y nos va a decir que esto nos va a servir para calcular el valor en pesos de las ventas por producto. Entonces, recordemos que aquí vamos a multiplicar los precios de venta con la cantidad de productos vendidos. Ya en esta parte vamos a crear el DAX, la fórmula que nos va a multiplicar la cantidad de productos vendidos con los precios de venta. Pero bueno, si nos vamos un momento a nuestro Power Pivot y miramos nuestro diagrama, nos damos cuenta que la cantidad de productos vendidos se encuentran en la tabla detalle factura. Los precios de venta los encontramos en la tabla producto, ¿sí? Si recordamos los precios de ventas con descuentos, si mírenlos acá, ya nos apareció automáticamente teniendo en cuenta el paso que hicimos anteriormente. Es decir, esta fue ¿qué? La columna calculada creada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros creamos la columna calculada, automáticamente se cargó la columna calculada también al modelo de datos y aquí apareció, en este punto está aquí. Lógicamente, entonces, estamos viendo que tenemos que hacer uso de dos campos, ¿sí? O de dos atributos que se encuentran en tablas diferentes para hacer esta medida. Digamos que ese es el detalle de las medidas. Tenemos un procedimiento que realizar con base a dos tablas diferentes o apartes. Pero esto va a funcionar teniendo en cuenta de que se hicieron unas relaciones, ¿no? En unos videos anteriores se explicaron estas relaciones, donde quedaron relacionadas estas tablas y se generó este modelo de datos. Entonces, con base a esto, gracias a estas relaciones, entonces es que podemos hacer esta parte que estamos haciendo ahora. Entonces nos vamos a devolver nuevamente a nuestro trabajo y aquí lo que vamos a hacer es crear nuestro DAX utilizando esas dos tablas. Primero que todo vamos a crear nuestro DAX utilizando la función SumX. Para poder utilizar bien estas funciones, ¿sí?, del lenguaje DAX, es recomendable revisar primero que todo material del lenguaje DAX como tal, para que podamos tener claridad para qué sirve cada una de estas funciones. Entonces les recomiendo leer un poco de material para continuar con este procedimiento. Entonces primero que todo vamos a crear la función SumX que tiene dos parámetros, el parámetro tabla y el parámetro expresión. El parámetro tabla es sobre qué tabla vamos a trabajar. Ya dijimos que íbamos a trabajar sobre la tabla detalle factura. Entonces, detalle factura con la tecla Tab la autocompletamos. Punto y coma. Luego nos dice expresión. ¿La expresión qué es? La expresión es esta parte que vamos a utilizar en este lenguaje, es decir, en este punto vamos a crear una multiplicación, es decir, nuestra expresión es un procedimiento matemático. Entonces nuestra expresión va a ser la multiplicación de lo que hay en la tabla detalle factura, ¿sí? Detalle factura específicamente el atributo cantidad de productos vendidos, o sea, este. Y eso lo vamos a multiplicar con la tabla productos, ¿sí? Y en la tabla productos, lógicamente debería de aparecernos la relación, ¿sí?, la relación que teníamos, pero no nos los muestra porque tenemos que utilizar una herramienta que se llama Related. Entonces, mírenla, que nos va a permitir la relación con esta tabla que se llama productos. Y miren, ya en este punto ya sí nos muestra los precios de ventas con los descuentos que ya habíamos realizado. Entonces, esta función related nos muestra esta relación, ¿sí? En pocas palabras, es la función que nos da acceso a la relación de esas dos tablas. Y en este punto hemos terminado. Simplemente aquí le decimos en opciones de formato que el formato aquí debe ser lógicamente porque nos lo va a dar como tipo moneda. Buscamos en nuestro formato el símbolo
aquí español, Colombia. Vamos a decirle que no quiero que tenga lugares decimales y le vamos a decir aceptar. Bien, dice que la expresión no es válida. Lógicamente nos faltan un par de paréntesis. Entonces cerramos un paréntesis que es el paréntesis del related y cerramos el paréntesis de la función sum. Entonces digamos que ya volvemos a comprobar nuevamente, le decimos aceptar y ahí ya está creando mi medida. Ya creamos nuestra medida. ¿Cómo confirmamos que se creó la medida? Pues lógicamente se cerró, nos hubiera enviado otro error, otra forma de verificar es por acá por medidas, administrar medidas. Y aquí miren, podemos editar esta medida si queremos. Miren, y aquí podemos crear nuevamente la medida, editarla. Vamos a decirle cerrar. Otra forma es si nos vamos al modelo de datos, automáticamente miren en detalle de factura, que fue donde creamos esa medida, ya aparece la medida, ¿sí? Otra forma es creando un pequeño informe. Vamos a empezar a crear nuestro pequeño informe desde ahora, ¿sí? Que le va a ayudar a nuestro KPI más adelante. Entonces digamos que nos vamos a ir adelantando un poquito en nuestro informe. Para eso nos vamos a ir a nuestro documento y aquí, por aquí en cualquier parte, vamos a crear aquí en el Excel una tabla dinámica que nos permita hacer este ejercicio. Bien, ¿cómo lo hacemos entonces? Desde acá, desde nuestro Power Pivot, vamos a decirle tabla dinámica, nos manda acá a nuestro Excel. Vamos a decirlo que lo haga en una nueva hoja de cálculo, vamos a decirle aceptar y vamos a tomar en este punto, por acá también nos debe de aparecer todo lo que hemos hecho. Vamos a colocar en nuestras filas, de nuestra tabla productos, el nombre del producto. Vamos a crear nuestro nombre de producto para ir haciendo nuestro pequeño informe poco a poco acá. Entonces digamos que aquí tenemos ya el nombre del producto. Y acá en valores vamos a irnos a detalle de factura, que fue donde creamos total. Y nos podemos dar cuenta de que nuestra medida total está funcionando perfectamente. Nos está multiplicando, por ejemplo, la cantidad de buzos vendidos en cada una de las facturas, ¿sí? Por el precio de venta con descuento, lógicamente precio de venta con descuento de cada uno de esos productos en cada una de las facturas que tenemos. Entonces digamos que por eso es el tema de las medidas. Lo bueno de las medidas no lo tenemos en una columna como tal, sino que lo tenemos como una medida, como un resultado general, como un dato concreto. Vamos a crear una segunda medida y la vamos a hacer un poco más interesante porque vamos a crear una nueva columna o unos nuevos datos allá en las bases de datos que tenemos, en las que hemos venido trabajando. Hemos venido trabajando en una base de datos de Access y en otra de MySQL a través de Workbench. Iniciemos el proceso haciendo una actualización en vamos a utilizar abrimos nuestra base de datos. Vamos a abrir nuestra base de datos facturación con la que hemos trabajado anteriormente. Y este ejercicio que vamos a realizar nos va a servir para de una vez verificar que sí están migrando los datos de manera automática desde mi base de datos. ¿Hacia dónde? Hacia ese modelo de datos y hacia todo ese trabajo que nos encontramos realizando en este momento. Bien, entonces dijimos que íbamos a trabajar en la tabla productos. Vamos a abrir nuestra tabla productos. Y esta tabla productos vamos a agregarle, ¿sí?, una nueva columna. Vamos a llamarla meta unidades vendidas. Y este va a ser, como van a ser, digamos que la idea aquí es ponernos una meta de ventas, pero en este caso vamos a ponernos una meta de ventas en unidades de vendidas. Por ejemplo, ya nos vamos a poner una meta de la siguiente manera. Vamos a colocarle esto tipo entero, lógicamente porque son datos enteros, 5 unidades, 10 unidades, etcétera, etcétera. Vamos a decirle entonces acá aplicar, aplicar y finalizar. Entonces en este punto ya no las creó. Vamos a verificar abriendo
Aquí nos creó, miren, la metas unidades vendidas. En este punto lo vamos a hacer de una manera manual, lógicamente, para que pues sea de manera rápida. Y aquí en camisas, vamos a decirle que a las camisas quiero colocar que tiene, por decirlo así, vamos a poner un ejemplo muy pequeño. Digamos que la meta es vender 100 camisas. La meta es vender 120 pantalones, 80 chaquetas y digamos que 50 buzos. Esa es la meta. Entonces tenemos una meta, digamos que la meta del mes o la meta del año, por decirlo así. Entonces estamos colocándonos una meta de ventas y vamos a decirle finalmente aplicar. Aplicar. No se nos olvide que para poder hacer este procedimiento teníamos que inicialmente haber activado nuestro motor de base de datos. Podemos cerrar en este punto nuestro motor de base de datos si queremos. Vamos a guardarlo, a cerrarlo. Y acá debería de manera automática actualizarme todo el procedimiento. Si yo lo deseo, pues entonces simplemente lo que tengo que hacer acá es actualizarlo. ¿Qué hicimos allá? En la tabla de los productos la puedo actualizar. Entonces, si vemos, ya nos lo actualizó y nos aparece el precio de venta con descuento. ¿Sí? Entonces nos tomó y nos colocó en la tabla de productos que ya teníamos unos códigos de productos, los nombres, los precios, las metas, unidades vendidas, nos las colocó por acá. Esta columna la habíamos hecho anteriormente, descuento y precio de venta con descuento. La idea es poder utilizar todo esto que estamos haciendo en nuestro KPI. Pasamos a realizar nuestra siguiente medida. Vamos a crear unas 2 o 3 medidas para hacer este ejercicio. Y vamos a crear una nueva medida. Esta nueva medida, el objetivo de esta medida es que podamos calcular el presupuesto que se pretende obtener con base a la meta de cada uno de los productos. En este punto es hallar la meta, pero en dinero, en efectivo, ¿sí? En moneda. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero hallando la meta en moneda, no en unidades. Entonces, en este punto vamos a crear una medida que la vamos a llamar, digamos que objetivo, vamos a llamarla objetivo de venta. ¿Sí? Y vamos a trabajarla sobre igual, no importa al fin y al cabo, pero vamos a hacerla también dentro de nuestra tabla de productos. Vamos a crearla en nuestra tabla de productos. En nuestra tabla de productos creamos nuestra medida. El nombre de la medida sería objetivo de venta. Y aquí lo que vamos a hacer es calcular el presupuesto que se pretende alcanzar con base a la meta de productos indicados o proyectados, que fue la columna o que fue la medida que realizamos anteriormente. En este punto entonces nos ubicamos acá y ahí vamos a crear nuestro DAX. Entonces nuestro DAX sería, vamos a llamarla, lógicamente, la función SumX nos va a funcionar en este punto también. La función SumX. Esta función SumX tiene, lógicamente no olvidemos, que dos parámetros. Nuestro parámetro tabla, que la tabla es la tabla de productos. Entonces, nuestra tabla de productos. Y la expresión que es la operación matemática que vamos a realizar. En este punto, no vamos a utilizar la expresión, la función related, porque ambos datos, que son las metas de unidades vendidas, mírenlas acá, las metas de unidades vendidas, y el precio con descuento, y el precio con descuento los tenemos en la misma tabla, no tenemos que trabajar con dos tablas relacionadas, entonces la función related no la necesitamos en este caso. Bien, entonces aquí es un poco más sencillo. Entonces aquí solamente utilizamos la tabla productos y en nuestro caso productos, meta unidades vendidas, y eso lo vamos a multiplicar por, en la tabla productos, precio de venta con descuento. Y en ese orden de ideas ya tenemos nuestra función realizada. Vamos a decir ahora en este caso ya es moneda, debe ser moneda. Y vamos a decirle que nuestro símbolo
Español Colombia y sin decimales. Vamos a decirle entonces aceptar. Ah, bueno, nos hacen falta cerrar acá los paréntesis para que no nos mande error. Cerramos un paréntesis, que es el paréntesis de la función sumx, y vamos a decirle aceptar. Creamos entonces nuestra segunda medida, confirmamos en nuestro modelo de datos que nuestra segunda medida haya quedado, y aquí miren, lógicamente nuestra segunda medida quedó en productos y acá está objetivo de venta. Vamos a verificar que nos esté funcionando sobre nuestro informe. Y este informe, bueno, que lo estábamos haciendo en hoja 1, vamos a colocarle aquí, vamos a llamar este informe KPI. Y sobre este informe vamos a agregar nuestra segunda medida que acabamos de crear. Y nuestra segunda medida se encuentra acá en nuestra tabla producto. Por tanto, la voy a tomar y la voy a arrastrar acá a valores. Y si nos damos cuenta, ya tenemos, miren, nuestros productos con un total, el total que dio inicialmente esos productos, que fue una primera medida que realizamos, donde multiplicamos los precios unitarios con las cantidades vendidas. Esto es lo que a la fecha tenemos ya en ventas, de acuerdo a las facturas creadas. Y este es nuestro objetivo de la venta. ¿Sí? Nuestro objetivo es poder vender 2.695.000 pesos en buzos. ¿Sí? 4.410.000 pesos en camisas. Lógicamente, pues esto se evidencia, claramente vemos que este objetivo se cumplió. De hecho, se vendió más del 100%, eso da más de un 200%, daría esta parte. Se cumplió completamente, pero vemos que aquí no se cumplió el objetivo. Pero bueno, esto digamos que el análisis no lo vamos a hacer así visual, porque pues aquí no habría problema porque hay muy poquitos datos. Pero cuando se tenga un listado de datos inmenso, grandes, entonces digamos que ya visualmente no se podría hacer este ejercicio tan fácilmente. Necesitaríamos una pequeña gráfica o una pequeña indicador, ¿sí? Un aviso, ¿sí? Un semáforo que nos muestre claramente este indicador. Vamos a continuar con una tercera medida, ¿sí? La que nos va a mostrar el porcentaje de cumplimiento, ¿sí? Proyectada. Entonces, para eso vamos a utilizar nuestras medidas realizadas. A esta vamos a dividirla entre esta y ahí nos va a mostrar el porcentaje, lógicamente, el porcentaje de cumplimiento. Para eso vamos a crear una nueva medida, vamos a decirle nueva medida. Y aquí, en esta tercera medida, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a colocarlo de una vez acá en descripción, muestra el porcentaje de cumplimiento de la meta proyectada con base a los productos vendidos. Bien, esa sería lo que va a ser nuestra medida. Vamos a llamarla indicador de productividad. Entonces llamémosla indicador de productividad. ¿Dónde va a estar esta? Vamos a dejarla ahí en la tabla productos y vamos a comenzar con nuestro DAX. Entonces sería fácilmente, aquí sí es muy sencilla, diríamos que esta va a ser igual al ¿qué? Al total que ya tenemos hecho. Mírenlo, una medida que ya habíamos realizado. Y esa le vamos a dividir entre otra medida que realizamos, que es objetivo de venta. Y en ese punto hemos finalizado. Pues esta digamos que va a ser un tipo lógicamente número, ¿no? Entonces va a ser de tipo número y acá en el formato va a ser porcentaje y vamos a dejarla sin decimales y listo, eso es todo, aceptamos. Entonces en este punto nos las acaba de crear y miren, de una vez nos las está colocando dentro de nuestro KPI automáticamente, de manera automática. ¿Sí? Y verificamos por acá, miren, indicador de productividad. ¿Sí? Bien, en caso de que no lo hubiera colocado, pues no las colocó porque la teníamos aquí en este momento. Estamos trabajando sobre esta hoja y bueno, pues sería arrastrarla aquí a los valores totales.
Con esto cerramos nuestras medidas. Hemos creado 3 medidas utilizando diferentes acciones de tal manera en que podamos generar un KPI. Finalmente, para crear nuestro KPI sobre este reporte, vamos a crear un KPI. Vamos a decirle aquí entonces KPI, nuevo KPI. Entonces, ¿con base a qué? Tenemos nuestras tres, aquí nos aparecen nuestras 3 medidas realizadas, pero lógicamente aquí nos dice que tenemos que hacer una, miren, con base al total, y vamos a utilizar la medida como valor destino, va a ser nuestra medida objetivo de venta, ¿sí? Objetivo de venta. Porque prácticamente no podemos tomar esta porque el indicador de productividad es el porcentaje. Digamos que eso es prácticamente lo que queremos mostrar, pero a manera simbólica, a manera de unos semáforos y unos colores. Entonces digamos que no es necesario mostrar esta, sino que lo trabajamos sobre nuestras medidas bases, que es el total sobre la medida de objetivo de venta, ¿sí? Este sería nuestro destino. La base sería el total y nuestro destino sería el objetivo de venta para que nos puedan mostrar esos porcentajes, pero en forma de símbolos. Bien, y en ese orden de idea yo voy a decirle entonces, bueno, yo necesito es cumplir el 100%, ¿sí? Todo lo que esté aquí en verdecito de aquí para adelante se cumplió, ¿sí? Pasó el 100%, se le dio cumplimiento. Y quiero que haya un margen, por ejemplo, vamos a decirle que entre el 80 y el 100 es un margen recuperable que se podría tratar, pero y digamos que puede ser un poco válido, pero todo lo que se encuentre del 80% hacia abajo fue a lo que no se le dio cumplimiento, ¿sí? Quedó con una no conformidad para, bueno, un tratamiento de mejora. Entonces vamos a decirle acá, entonces que me le dé un semáforo como este, podría yo elegir cualquiera de ellos, vamos a tomar este semáforo y le decimos aceptar. No los creó. Bueno, estábamos parados, vuelvo y repito, estábamos parados sobre nuestro ejercicio y por eso nos los está pegando automáticamente, pero en caso de que no, ¿sí? Simplemente lo venimos a buscar y lo arrastramos acá a valores. Es decir, vamos a sacarlo si queremos. ¿Sí? Vamos a decirle quitar este total. ¿Sí? Simplemente se está quitando en el informe, no significa que se esté eliminando el KPI ni la medida. Por ejemplo, ese también vamos a eliminarlo como para hacer el ejercicio de volverlos a colocar, quitar este indicador y listo. Entonces, ¿eso es donde se encontraba? Miremos, entonces, miren, esos indicadores se encontraban aquí, mírenlo, ¿en qué tabla? Productos, entonces el indicador de productividad, vamos a darle clic y ahí automáticamente vuelve a aparecer. Y el otro, miren, o sea, el KPI que realizamos ya se muestra como con un pequeño semáforo, si lo pueden ver acá, y yo ya puedo aquí ampliarlo y puedo decirle que me muestre el valor total, pero que también me muestre el estado. Entonces miren, cuando yo le digo que me muestre el total, o sea, que me muestre la medida, porque en realidad esto en el fondo también hay una medida, ¿sí? Le decimos que me muestre también el estado y esto se pasa para acá para valores. Y miren, me muestra los pequeños indicadores, me muestra el semáforo y vamos a verificar si está funcionando, si no está funcionando. En este punto, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho, bueno, que todos aquellos que estuvieran que pasaran el 100%, me los muestre en verdes. Y lógicamente, miren, está mostrando que los buzos cumplieron, ¿sí? Totalmente se vendieron todos los buzos que se dijeron que se iban a vender. Es decir, que se vendieron, el objetivo de la venta era vender 2.695.000 y se vendieron 7.168.700 pesos. Dio un 266% y me mostró el semáforo en verde. Para las camisas, el objetivo era vender 4.410.000, se vendieron 1.631.700, solamente se cumplieron el 77% y lógicamente el semáforo está en rojo y así sucesivamente. Miremos este caso, en las chaquetas se pretendían vender 9.408.000, solo se vendieron 9.055.200, solamente se cumplió el 96%, casi se llegó a la meta, pero ahí nos lo dejó en amarillito porque dijimos que ese era nuestro nivel para nuestro pequeño semáforo para esos casos. En ese orden de ideas, hemos terminado con nuestro ejercicio de este video, cumpliendo con mostrar un poco de DAX, mostrar un poco del manejo del pivot, un poco del manejo de las herramientas de KPIs, medidas, columnas calculadas, entre otros.
Ya para terminar, guardamos, vamos a guardar este archivo. Miremos acá en nuestro pequeño modelo de datos cuál fue el resultado final. Entonces, lógicamente tenemos nuestra tabla. Miremos la vista del diagrama como para mirar finalmente el panorama general de qué fue lo que quedó. Entonces miremos, quedó todo nuestro modelo de datos, digamos que esto es fundamental, todo nuestro modelo de datos, que tiene una tabla de detalle de factura con, miren, unos datos que se le incluyeron. En este caso, miren, un KPI que quedó indicado. En este caso, nuestra tabla de productos, quedaron unas columnas calculadas y quedaron también unas medidas. En este caso, nuestra medida, que se llamaba total, se convirtió en un KPI, ¿sí? Porque a ella fue la que le aplicamos entonces el KPI y el ejercicio que se realizó.